señora Presidente. Bueno, en realidad estos pactos fiscales se vienen realizando desde hace tiempo en la República Argentina y obviamente entre la nación y las provincias, fíjense ustedes, por ejemplo, en el año 2016 hubo un pacto fiscal, la Ley 27.260, fue corregido por el pacto fiscal del 2017, la Ley 27.429, que fue corregido por el pacto fiscal del 2018, la Ley 27.469, que fue corregido por el pacto fiscal del 2019, 27.542 es la ley. El primer pacto del 2016 firmaron 18 provincias, el segundo pacto 22, el tercer pacto fiscal 18 provincias y 21 provincias fue el pacto fiscal del año 2019. Este pacto fiscal de ahora, del primer pacto fiscal de nuestro gobierno, que fue el del 2020, prácticamente han firmado 18 provincias. ¿De qué se trata el tema? Bueno, de la administración, ¿verdad? De la administración nacional y de las administraciones provinciales. Y depende de la jurisdicción y competencia de cada uno en cuanto a las obligaciones que tiene cada estamento y también, obviamente, que fue impactando el esquema demográfico, por ejemplo, en las provincias, en donde vos decís, bueno, ¿qué tienen las provincias a cargo? La educación, por ejemplo. En mi provincia no hay una sola localidad que no tenga servicio educativo, como en la mayoría de las provincias argentinas. Y que se fue con el tema del secundario obligatorio también, fue otra parte que fue aumentando. O sea, por ejemplo, en el caso de mi provincia, puedo hablar, dicen, los empleados públicos que tienen las provincias, sí, mi provincia tiene 46.000 empleados públicos y somos casi 700.000 habitantes, menos del 8%. Ese 50% son docentes. 50% de la administración pública son docentes. Le sigue el sistema de salud, que estamos hablando de casi 7.000 personas porque están en todo el territorio provincial, porque obviamente en las provincias hay lugares que es distinto a las capitales de las grandes provincias, en donde allí prácticamente el sistema privado no se hace presente, porque obviamente no tiene forma de tener este recupero. En la mayoría de las provincias, el sistema de educación y el sistema de salud, que lleva gran parte del presupuesto, que está en todo el territorio y en todos los municipios, obviamente que representa una parte del gasto importante de las provincias. ¿En qué gastan las provincias en esto? Después la seguridad, por ejemplo. No hay una sola población de cualquiera de las provincias donde no esté presente, por ejemplo, la policía provincial, por emergencia, por lo que sea, por seguridad. Después viene el servicio de justicia y los municipios, que son parte de las garantías constitucionales que tienen que cumplir las provincias. Ahora, yo siempre digo que una cosa es ser del Poder Ejecutivo y otra cosa es ser del Poder Legislativo. ¿Verdad? Los que han sido intendentes saben lo que tener un compromiso de pagar sueldo a 100 personas, 200 personas, 500 personas, 1.000 personas, o lo que son gobernadores, compromisos con 50.000 personas, con 100.000 personas. Cambia la visión. Una cosa está en el Poder Legislativo y otra cosa está en el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí está varios que han sido acá también gobernadores. ¿Verdad? Se tiene la decisión de tener que afrontar directamente este tipo de problemática. Entonces, las provincias, obviamente, que tienen este gasto y, obviamente, también las que han sido correctamente administradas. En mi provincia, por ejemplo, hace 20 años nosotros no tenemos déficit y tampoco tenemos deuda. Entonces, cuando te llega la coparticipación, si te sobra un poquitito, es distinto. Puedes hacer una escuela, puedes hacer un centro de salud, puedes hacer una inversión al sector productivo, ¿verdad? O sea, pero cuando tenés
las provincias que se han endeudado y las provincias que se han endeudado en dólares tienen, o sea, sin color político estoy hablando acá, tienen la dificultad de que tienen que juntar un montón de plata para poder sostener la usura, porque en este momento están metidos en usura. Esta es la situación de gran parte de las provincias argentinas, ¿verdad? En el caso de la nación, yo creo que esta es la discusión central, la administración del Estado Nacional y la administración de los estados provinciales. En el caso de la administración del Estado Nacional, fíjense ustedes, lo estuve viendo con algunos amigos de la oposición, el 66% del gasto nacional es social. Dice, ¿dónde está el gasto nacional? El 66% del gasto es social. Encabezado por el sistema previsional, que representa el 45% del gasto del presupuesto. El sistema previsional representa el 45% del gasto del presupuesto. El sistema de educación nacional, donde están las universidades. Ustedes se acuerdan que hubo algunos ministros que querían sacar ese gasto del 6% de las universidades que, por supuesto, tomaron medidas ustedes y lo rajaron rápidamente. Algunos le dicen el breve, ¿verdad? Porque es un gasto indispensable para el concepto nuestro en la República Argentina. 6.5% del presupuesto de educación. ¿Verdad? Después viene lo que vendría a ser la ayuda social, que está prácticamente en 4.35%. donde están los programas sociales. Esto estoy hablando de la finalidad del gasto, el gasto social. Y después está el gasto de salud, que está también más o menos en el 5%. Después está vivienda, ciencia y tecnología, pero tienen un costo que es menor. Pero en sí, el 66% del gasto del Estado Nacional es gasto social. Y más del 17% de lo que estuvo hablando el senador Cornejo y otros senadores, son los subsidios. Son los subsidios a la energía, al transporte, al gas. Si uno suma, nos damos cuenta en dónde está el 83% del presupuesto nacional. Es prácticamente todo gasto social. ¿Verdad? Subsidios, 17.5%. Gasto social, 66%, 83% del presupuesto está ahí. Cuando se habla del gasto político, pues yo escucho decir, hay que hacer la reducción del gasto. Mire, el gasto gubernamental, donde está el Poder Legislativo, el Poder Judicial, parte del Poder Ejecutivo, representa el 5.2%. O sea que si eso desaparece, que es la organización misma del Estado, ni se dan cuenta en el presupuesto. Para todos los que hablan sin haberlo analizado de fondo esto. Lo primero dice, ahí están los diputados, ahí está el Poder Ejecutivo, ahí está, no, hay que hacer el ahorro. 5.2% del presupuesto. Estamos hablando de los tres poderes del Estado. Después, en defensa, que hoy se habló acá el tema de entrada y salida de tropas, autorizaciones de movimientos, representa el 3.58%. Y el otro tema es la deuda, que está entre el 8%, depende, y el 10%. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. ¿Verdad? Esta es la discusión. ¿Verdad? Esta es la discusión. ¿Cómo hacen los gobiernos provinciales para poder cumplir con los objetivos y cómo hace el gobierno nacional para poder cumplir con sus objetivos? Esta es la discusión. Ahora, yo sinceramente creo, ¿verdad?, que el factor endeudamiento fue es un factor crítico en el tema de la economía. Es un factor crítico. Hablo de ambas economías, nacionales y provinciales. El que hoy tiene un endeudamiento, como es el caso de la nación, por supuesto, ¿a cuánto está la tasa? La tasa base está casi en el 60%. Malísimo. Y los gobiernos provinciales, yo no hablo de este color ni el otro, que tienen deuda, se están financiando a esas tasas. ¿Qué fue de la recaudación? De la recaudación, miren, a esta altura, ¿verdad? Hasta ahora, hasta julio, se llevan recaudado casi 10.000 billones de pesos.
casi 10.000 billones de pesos. Y obviamente distribución primaria, nación-provincia, distribución secundaria entre provincias. Todo el mundo se queja en cuanto al tema de la distribución, si es justo, si no es justo, pero lo que sí es permanente son los gastos que hay que cubrir. Y en esto el que llegue a la presidencia no va a tener magia. Quien llegue de nosotros a la presidencia, se sienta y al otro día se encuentra con esta realidad, sea quien sea, ¿eh? Esta es la realidad que tenemos. Agravada la situación, primero por la pandemia, ¿verdad? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros recibimos el sistema en default, como siempre digo, el default en peso. O sea, tuvimos que declarar la emergencia, obviamente, porque teníamos un problema de emergencia general. Sobre el llovido mojado, viene la pandemia. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Este Estado tenía reservas de libre disponibilidad? No, estaba calzado con otro tipo de valores. ¿Y qué hace el Estado para poder resolver la emergencia? Emite, toma crédito. Porque obviamente el impacto que pega la pandemia para hacer el IFE, para hacer los ATP, para hacer todas estas cosas, el Estado hace uso del crédito y larga un bono o tiene títulos en el central, emite. Acá no hay secreto en esto, ¿verdad? Ese fue el comportamiento que tuvimos en tiempo de la pandemia. El único que lo puede hacer es el Estado, ¿verdad? Porque las fuerzas, digamos así, se defienden contra el sistema. Por ejemplo, el sector privado, bueno, si tiene que echar gente, echa gente. Y si se le cae el sistema productivo, se le cae. A algunos se le cayó en las empresas, a otros se le cayeron en el comercio. Pero ¿cuál es la protección ante esa emergencia? El Estado Nacional y los Estados provinciales, obviamente. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que la gente se muera. No podemos dejar que la gente tenga inanición en un país como este. Ahora, obviamente que tenemos un sistema mundial que es un sistema capitalista extremo, porque ustedes ven lo que pasó. Por ejemplo, para la especulación y la usura, avasallando las disposiciones que tiene como norma el Fondo Monetario Internacional, le otorgaron a la Argentina 57.000 millones de dólares. Y ahora hacen problemas para darle 200 millones para inversión productiva. Ese es el manejo político del sistema. El manejo desvergonzado político del sistema internacional, ¿verdad? Para darle el crédito a la Argentina ahora por 200, por 800, toda una conferencia, 57.000 millones le dieron a la Argentina. Lamentablemente esa plata acá no se quedó. De los 100.000 millones no quedó nada acá en la Argentina. Pero el problema ¿cuál es? Que hay que pagarlo. Y esta es la discusión que tuvimos. ¿Quién paga esto? ¿Quién confronta esto? ¿El que no tiene o el que tiene? Por eso lo que dijo Parrilli, esto de sacar impuestos, ¿a quién le vas a sacar? Acá hay equipos económicos que en la pandemia han hecho fortunas. Esto no está dicho solamente por nosotros. Estamos hablando de España, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos, que le dicen, hicieron fortunas inesperadas. Mientras que había gente que se moría, se quedaba sin trabajo, sin empresa. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo de las comunicaciones hizo mucha magia en esto. El mundo de las comunicaciones, hay empresas que han sido, como resultado de este esquema de la Internet, que han ganado pero mucho dinero. Y cuesta que contribuyan al sistema. ¿Contribuir al sistema qué? Contribuir con la salud, contribuir con la seguridad, contribuir con la educación. El sistema político no sale nada. Estamos hablando de eso, estamos hablando. Entonces decimos, bueno, ¿de dónde los estados pueden conseguir los recursos? Obviamente el que tiene. Comparto plenamente lo que dice Parrilli, en el sentido de que no se le baja el impuesto a cualquiera. También lo que estuvo diciendo Cornejo respecto a lo que es progresivo, ¿verdad? ¿A quién tiene que aportar acá?
Y estos pactos fiscales, ustedes fíjense, esto no tiene color político. Porque me gustaría, como le escuché, que venga acá el gobernador de Jujuy, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, con la sensatez que explicó el tema de la deuda. Él tiene también muy claro que tiene compromiso que cumplir, por eso firma este pacto. También firma el gobernador de Mendoza. Y nosotros, los que estuvimos trabajando con los gobernadores, autorizamos todos los pactos fiscales del gobierno de Macri, que se fueron corrigiendo, porque después está el otro tema, es que cómo se manejó el tema de la inversión pública. Yo estuve en la reunión acá, que se hizo en el hotel en el Savoy. A mi gobierno le ofrecieron 1.200 millones de dólares. Hicieron una lista, estaba Frigerio, que era ministro del Interior, y dice, miren muchachos, acá hay una oportunidad de financiamientos. Acá a tal provincia le toca tanto, a tal provincia tanto, y posibilidades estas tanto. Formosa, 1.200 millones. Y bueno, el gobernador de Formosa dice, miren, yo no voy a tomar ningún endeudamiento, porque como nosotros ganamos en peso, y uno de los gobernadores nuestros, supuestamente del bloque, le dice, mirá, el dólar está a 16, esto no está estable. Estos créditos son convenientes. Claro, nos estaban sacando del presupuesto, de la inversión pública del presupuesto. Nos estaban haciendo responsables a nosotros porque nos paralizaron todas las obras y nos estaban metiendo un crédito, fíjense ustedes, para mi provincia, 1.200. ¿Y la otra provincia? Hay algunos que usaron el crédito, sino para gastos corrientes. Para gastos corrientes usaron. Y entonces Dindo le dice, yo no voy a tomar ninguna deuda en dólares, porque las provincias ganamos en pesos. Y entonces le dice, pero fíjate, está 16 estabilidad, no, pero esto está atado en alambre. Porque lo que pasa es que cuando se desmadra la cosa, los bancos no te ayudan, te esquilman. Porque después te van subiendo. Primero te sacan la coparticipación, el 10%, después el 20%, después hasta el 90%, no tiene ningún problema. Y cuando peor está, más te gozan. Intereses punitorios. Y bueno, eso es lo que pasó acá. Y estos pactos fiscales, yo no tengo duda que a lo mejor a fin de año hace falta otro pacto fiscal. Así como pasó en la etapa anterior, cada año. ¿Por qué? Porque los gobernadores necesitan ver cómo dar respuestas. Hay gobernadores que tienen altamente comprometido a su endeudamiento. Acá dice, por ejemplo, en una parte del pacto habla sobre el endeudamiento responsable, que fue lo que la nación no tuvo. La nación no tuvo ningún endeudamiento responsable. En los pactos que se firmaban anteriormente decían endeudamiento responsable, pero lo que más fue irresponsable fue el endeudamiento. Y hay provincias que obviamente, al no poder cumplir con sus compromisos, fueron a ese tipo también de endeudamientos. Y el problema es que cuando nosotros en un momento llegamos a tener una diferencia entre deuda y PBI del 40%, o sea, teníamos un margen de 60% de deuda. Entonces, podemos endeudarnos el 60%. Y ahora ese margen ya no existe. ¿Verdad? O sea, ustedes se acuerdan que cuando se va al Fondo Monetario Internacional es porque se cortó el crédito para la República Argentina. ¿Por qué? Porque estaban mirando los muchachos de afuera que esto se iba y no tenían forma ya de recuperarse. Entonces, por eso se fueron al fondo. ¿Verdad? Por eso fueron, claro. Y los 100.000 millones no quedaron acá, lamentablemente. Entonces, obviamente, de que entre la emergencia, la pandemia, la guerra, fíjense cómo le impactó a la economía número 1 del mundo, porque la economía de Estados Unidos es la economía número 1 del mundo. Casi 10% de inflación y en este momento con recesión. ¿Verdad? Y está la discusión entre las tres. O el caso de Europa, que está juntando leña a ver si puede contrarrestar el tema del efecto del gas. Porque ya le impactó también en más del 9%. Y en economías sólidas, como son, por ejemplo, la economía americana o la economía europea, que tenían reservas, le impactó 10 veces la crisis. Y a nosotros no nos impactó 10 veces, porque nosotros cuando recibimos la inflación estaba en el 55%. Ahora estamos
una inflación que es alta, pero no nos impactó 10 veces, ¿eh? No nos impactó 10 veces. Por la forma en que se mueven nuestras economías, que son absolutamente, con criterios absolutamente distintos. Y bueno, ahora, este pacto, que también tiene algunas repeticiones de los pactos anteriores, hablan el compromiso en materia tributaria, el endeudamiento responsable, la responsabilidad fiscal. Ahí en el tema de la responsabilidad fiscal, le digo, porque Lustó habló del tema del PBI. Nosotros tenemos, en los primeros 6 meses, para hacer cifras serias, tenemos un déficit de 800.000 millones de pesos. Los primeros 6 meses nuestro déficit es de 800.000 millones de pesos, sin tener en cuenta la deuda que estamos pagando, solamente intereses, no estamos pagando ni siquiera parte del capital, intereses estamos pagando. Esos 800.000 millones de pesos equivalen al 1.6 del PBI. El pacto que se hizo con el Fondo Monetario Internacional habla de un déficit en el primer semestre de 874.000 millones. O sea, no llenamos la casilla. Nos quedó 73.000 malos, por supuesto, porque no deberíamos tener los 800. Pero estamos por 73.000 millones por debajo de lo que el Fondo Monetario Internacional está estipulado como déficit fiscal. Como déficit fiscal, 2.5. Y la asistencia del Tesoro por parte del Central era 3.5. Eso sí, la asistencia del Tesoro sí estuvo activa. Obviamente, estuvo activa. Bueno, por eso le digo que estos problemas se tienen. Esa es la parte de la responsabilidad fiscal. Esté Juan Pérez o Quirquincho que esté ahí, va a tropezar con este problema. Ahora dice, hizo renovación Massa de sí, tiró para adelante. ¿Por qué? Es porque no tiene para pagar. Claro, no tiene para pagar. ¿Qué va a hacer? Se va a hacer como dicen los gallegos, del Superman. No se puede hacer eso. O sea, o se cumplen, o un legislador me dice, las deudas no son para pagarle, me dijo un legislador de la oposición, son para rolearla, dice. Y bueno, la diferencia son los intereses, nada más, me dice. Nosotros tenemos ese concepto. El concepto es que hay que tratar de no tener más deuda, ¿verdad? Ese con respecto al tema de la responsabilidad fiscal. Después, el compromiso en materia judicial. Obviamente, la parte de litigiosidad es sumamente importante. Si estamos denuncia contra denuncia, hay un compromiso con la provincia de Santa Fe de restituirle los fondos a la provincia de Santa Fe, en ese pacto fiscal. No sé si ustedes van a votar en contra, pero hay un compromiso de restituirlo por parte de la Nación, ¿verdad? Después están los compromisos asumidos por la Nación, que ya sabemos que depende de cómo le va a la Nación. Y después dicen los compromisos mutuos. Esta es la base del acuerdo. Esa es la base del acuerdo. Bueno, con respecto a la recaudación, en términos reales, esto se está aplicando, aumentó el 7.3%. O sea, con la inflación, 71% es la diferencia, de año a año. 71% más, pero en términos reales es 7.34%. Quiere decir que en cierta forma, en lo que le corresponde a cada uno en materia de coparticipación, se está recibiendo eso. ¿Verdad? Con respecto a lo del déficit, expliqué también, y obviamente que nosotros vamos a acompañar el pacto fiscal, y obviamente que también va a haber ajuste de este pacto, porque una cosa fue también el tema después de la pandemia, en el tema energético que golpeó en todas partes. Esto fue antes de la guerra. Pero el otro problema que tenemos es que no tenemos presupuesto. No tenemos presupuesto. Hay una diferencia de casi 7.000 millones de pesos entre el presupuesto anterior y este presupuesto. ¿Verdad? No, yo digo porque como por ahí dicen, queremos que funcione la justicia, queremos mejorar los jubilados, queremos mejorar los pensionados, queremos mejorar la inversión pública. Bueno, decidiste qué querés hacer. Decidiste qué querés hacer. Ahora, yo no creo que los gobernadores firmen esto porque no entiendan el problema. Al contrario. Los gobernadores saben en dónde, como dicen, dónde le aprieta el zapato.
y aspiran a que nosotros como Cámara de las Provincias acompañemos esto. Y si hay que corregir, y obviamente que se corrija, de acuerdo a las circunstancias. Porque imagínense ustedes, ahí se están peleando por una central nuclear ahí en Ucrania. Se están peleando por eso ahora en Ucrania. ¿Quién maneja la central nuclear? ¿Y qué pasa si...? Yo digo, hermano, quiero presagiar, pero por ahí que no salgan bien las cosas, es una locura lo que están haciendo. ¿A cuánto se va a ir el petróleo y todo completo? No estamos manejando nosotros estas circunstancias. Porque obviamente acá todo eso es un negocio. Carrera armamentista, ya lo vimos, ¿verdad? Lo que están haciendo. Por eso nosotros, ni yanqui ni marxista. Los dos matan por plata. Los dos matan por intereses. Ambos imperios matan por intereses. Se perdonan entre ellos. Hicieron con Vietnam, con Afganistán, con el Medio Oriente. Le reta al otro. Va a la Naciones Unidas y le dice, vos sos un genocida. Y después pasa 10 años y hacen lo mismo el otro y dice, vos sos otro genocida. Los dos imperios son un desastre en materia de manejo de la humanidad. Un desastre son. Y bueno, las consecuencias obviamente que está pagando todo el mundo. Y la inflación obviamente que es un tema preocupante por todo lo que representa con respecto al tema del salario y lo que sufre la gente con el tema de la inflación. Todos sabemos eso que es así. Así que bueno, nosotros obviamente lo que dijo el miembro informante en toda su extensión, que hizo una descripción completa del acuerdo entre Nación y provincia, y bueno, varios que yo veo que esto es transversal porque de distinto color político, estamos acompañando, unos sí y otros no. Así que en el entendimiento de que queremos lo mejor, obviamente que vamos a acompañar la decisión que han tomado el presidente y los gobernadores con respecto a este nuevo consenso fiscal que han firmado hace tiempo y que yo creo que a fin de año va a necesitar ajuste. Así que acompañamos positivamente nuestro bloque con esto. Gracias, senador.